desde aquí es momento de poder hablar de la tiroides, una glándula muy pequeña que tenemos en el organismo, y hace poco se estuvo cumpliendo la semana de concienciación acerca de la tiroides, y siempre es bueno hablar acerca de esto porque hay síntomas que a veces pueden pasar desapercibidos o confundirse con otras condiciones, y por eso estamos aquí con la doctora María Cruz Careaga. Ella es endocrinóloga y tiene la gentileza de acompañarnos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por la invitación, y así como decís, Sani, una vez más, desde la Sociedad Paraguaya de Endocrinología, se organizó la Semana Nacional aquí de la tiroides con una jornada maratónica asistencial donde estuvimos en más de 20 puntos de atención en toda la red pública y en toda la red del Instituto de Previsión Social para todos nuestros pacientes. Vos sabés que el 25 de mayo se inicia esta semana hasta el 31 de mayo, y realmente es súper importante porque, teniendo en cuenta la pandemia, hubo un montón de pacientes que lastimosamente tuvieron que interrumpir su seguimiento, ¿verdad? Y entonces la idea es un poco retomar, y fue un éxito total. Yo les agradezco muchísimo a toda la gente de la prensa por haber dado el espacio para poder conversar y para poder difundir retomar tratamiento. Y para aquellos que tienen que iniciar tratamiento, que ni saben a lo mejor que están con algún problema, ¿cuáles serían los síntomas, doctora? Claro, eso fue muy, la verdad que es bastante común y bastante frecuente, y pasó muchísimo en la pandemia, que hubo gente que tuvo una clínica muy larga, lastimosamente, porque no estaba pudiendo acceder al especialista. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una clínica que es muy evidente y que es muy llamativa, como la del hipertiroidismo, por ejemplo, que es aquel paciente que nota que tiene palpitaciones, que tiene insomnio, que tiene temblores, que tiene intolerancia al calor, que empieza a perder peso, las mujeres empiezan a desordenar su ciclo. Lastimosamente tuvieron mucho retraso en la consulta por toda la coyuntura, ¿verdad? Tienen que hacerse un análisis, tienen que hacerse un perfil tiroideo, después consultar con un médico especialista, con un endocrinólogo en este caso, que va a solicitar las pruebas pertinentes, ¿verdad? Y hay algunos casos que no son tan llamativos, que no son tan evidentes, como el caso del que por ejemplo es el hipotiroidismo, que es muchísimo más frecuente, y que aquí ya me comentaron que hay algunos que tienen, ¿verdad? Donde el paciente puede notar mucha fatiga, mucha somnolencia, cansancio, de vuelta el desorden en el ciclo, la dificultad muchas veces para perder peso, ¿verdad? Que hay que estudiar bien, y entonces también merecen un perfil tiroideo, un estudio de la tiroides. Doctora, ¿uno se puede llegar a curar con el tiempo? Yo cuando tenía 17, 18 años, me salió que tenía hipotiroidismo. Obviamente me costaba mucho bajar de peso, y después como que se me reguló, porque nunca más volví a tener problemas. ¿Es eso posible? Sí, la verdad que en el caso del hipotiroidismo hay muchos tipos de hipotiroidismo, y hay un tipo que es reversible, ¿verdad? Entonces se trata al paciente un tiempo y esta condición se puede revertir, y el paciente después puede estar sin tratamiento, o sea, con sus controles, pero sin tratamiento, se revierte. Bueno, ¿qué es la tiroides? Para el que está viendo no tiene idea ¿Dónde de qué está? se trata. ¿Qué es? Bueno, la tiroides es una glándula, endocrina, es un órgano endocrino que está justo aquí en la región central del cuello, es muy pequeñita, mide 2 por 2 por 4, y es una fábrica de hormonas que son fundamentales para nuestra salud, para el buen funcionamiento de todos los tejidos. Y cuando hablamos de todos los tejidos, hablamos desde el sistema nervioso, la piel, el aparato cardiovascular, el tubo digestivo, absolutamente todo. ¿Y eso cómo se puede llegar a dañar? Y por ejemplo, nosotros tenemos la forma más frecuente de hipotiroidismo, que es la tiroiditis autoinmune. Aquí yo traje una réplica. Vamos a mostrar eso. Sí. Ahí está, ese es. Eso es lo que tenemos acá en el... Exactamente. ¿En qué parte mismo está? Con sus distintas, con las distintas... Con la diferencia entre paciente y paciente, pero sí, esta es una réplica que la tenemos aquí en la región anterior del cuello, ¿verdad? Mira, que en muchos pacientes se puede palpar, que cuando está aumentada de tamaño se denomina bocio, ¿verdad? Que es el famoso ocoto. ¿Y los hombres tienen más grandes? El famoso yuay, ¿cómo es? Yuay, ¿eh? No necesariamente. Porque los hombres suelen tener acá que se le dice manzana. Claro, manzana. pero es distinto, sí, es diferente. Y entonces es importante controlarse, ¿verdad?
Y como dije, hay ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, todas aquellas personas que tienen obesidad, dentro de su primer control básico, dentro de su primer chequeo básico, tienen que hacerse un perfil tiroideo. Aquellos pacientes que tienen familiares de primer grado con problemas de tiroides tienen que hacerse chequeos. Aquel paciente o aquella paciente, mejor dicho, que tiene desórdenes en su ciclo menstrual, que desea buscar embarazo y que no está logrando embarazo, tiene que hacerse un chequeo de tiroides. Las personas que tienen dificultad para perder peso tienen que hacerse un perfil tiroideo. Y las personas que tengan síntomas, ¿verdad? Y dentro de estos síntomas que comenté también puede estar la molestia local, ¿verdad? Que es aquella sensación de que tienen molestias al tragar o que directamente tienen una molestia local. Uno asocia más con un problema de la garganta, ¿no? Claro, exactamente. Necesitan una evaluación. Eso es el hipo. ¿Y el hiper? Y el hiper es lo que estuve comentando, es un exceso de hormona tiroidea que tiene una traducción muy evidente, ¿verdad? Eso es la disminución de peso. Exactamente, es ese paciente que tiene una aceleración de su metabolismo basal. Entonces, es mucho más evidente y hay un 40% de pacientes con hipertiroidismo y enfermedades graves que también tienen como una protrusión de los globos oculares, que es la mirada... Es la mirada que se llama exoftalmos, donde los globos protruyen, o sea, los ojos saltones. Exactamente. Y eso entonces es mucho más evidente. ¿Se pueden volver los ojos de porra hacia adentro? Tiene su tratamiento, tiene sus distintas líneas de tratamiento y hay que tratar. ¿Y en la población cómo estamos para la cantidad de casos, porcentaje? Habitual, nosotros datos a nivel local no tenemos, pero datos a nivel mundial, el hipertiroidismo es bastante menos frecuente que el hipo. Dentro de toda la población es 9-1, o sea, por cada un paciente con hiper, hay 9 con hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces es mucho menos frecuente, está en torno al 1% más o menos. ¿Cuál es más grave, el hipo o el hiper? Ambos son graves, ambos tienen riesgo cardiovascular si es que no están bien tratados y merecen. ¿Cada cuánto hay que hacer un control, doctora, para ver cómo estamos de eso? Bueno, eso depende. Depende un montón de cada paciente, del tipo de seguimiento, de lo que amerita cada paciente. ¿Y si tiene casos familiares? Claro, si tiene casos familiares, yo diría que una vez al año, ¿verdad? Si no tiene síntomas y la persona está bien, yo creo que una vez al año hay que hacerse. ¿Hay medicamentos, doctora, para regular esto o hay que operar? Bueno, hay distintos tipos de tratamiento, ¿verdad? Habitualmente lo que hacemos es tratamiento médico, ¿verdad? Ya sea para sustituir esa función que no está correcta, que no es la adecuada. Entonces se utilizan hormonas tiroideas, ¿verdad? Típicamente es la T4. Y cuando tenemos un hipertiroidismo, lo que hacemos es dar una medicación para frenar la tiroides, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de los casos se trata con tratamiento médico, pero por supuesto también tenemos casos que ameritan una cirugía. Vamos a hablar de eso para la próxima, pues interesante. Sí. Todo el ¿Le tema vas a de invitar de vuelta? Claro, la invitamos de vuelta, doctora. ¿Le parece? Súper. Bueno, en las redes, gracias. ¿cómo te encontré?